La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados y miembro de la dirección ejecutiva, no, de la dirección política, que es el equivalente al comité político en el partido Fuerza del Pueblo. Y un invitado frecuente y amigo de este programa. Así es. Buenos días, Rubén. Jacqueline, un placer estar con ustedes una vez más aquí en mi espacio. Así es. Todos los días ustedes. Y además diputado y vocero. Está en la línea de fuego la Cámara de Diputados con este problema. Sí, Rubén, desgraciadamente. Parece que, y todavía di que faltan. Y faltan más. Mira, realmente, desgraciadamente el narcotráfico, y no solamente el narcotráfico, todo tipo de crimen organizado, así como el Estado se prepara para combatirlo y crea mecanismos y métodos para su combate, también el narcotráfico y los delincuentes se preparan para poder seguir haciendo sus acciones. Y en el caso particular de la Cámara de Diputados, no escapa a esa realidad. La Cámara de Diputados, el Congreso Nacional, como todos los estamentos de la sociedad, ha sido permeado por el narcotráfico. De hecho, los narcotraficantes, el área que más les gusta a ellos, durante y cuando terminan su labor, es el empresariado. Se convierten en empresarios. Y empresarios inclusive prósperos y grandes. De manera, ¿esto es reciente o esto hace tiempo que está ya? La verdad es que calificar esto como un problema de un gobierno en particular es un tremendismo. Porque eso es permanente. Todo el narcotráfico en todos los gobiernos trata de Exacto, perdón. Esta red la va a sustituir otra red. Claro, permanentemente. El reto es que no lo permitamos. Que no lo permitamos. Y el reto está también en que a lo interno de los partidos se creen mecanismos y medios para que impidan eso. Por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo, nosotros como partido, aprovechando nuestro Congreso, impusimos en nuestros estatutos métodos para combatir la llegada de indeseables a nuestra organización política en busca de puestos electivos para desde ahí entonces hacer sus fechorías. En nuestros estatutos está establecido que para usted poder ser candidato usted tendrá que tener una serie de pruebas, no solamente la antidoping, que ya la ley lo exige como tal, sino también esta declaración jurada. Usted tendrá que explicar cuáles son y de dónde son los recursos que usted posee y cuáles son y de dónde son los recursos que usted va a utilizar en las campañas electorales. De manera que eso siempre ha existido. Hay algo que es muy sintomático en esta ocasión y es que evidentemente desde el gobierno, desde el Partido Revolucionario Moderno, muchos ligados al narcotráfico se aposentaron. Porque si tú miras la cadena de diputados y de funcionarios que han sido sindicados, la verdad es que es grande. Pero eso no lo veo yo tampoco como un asunto de Estado, no es que hay un narcoestado, decir eso ya yo creo que es ir más allá. Es un fenómeno que desgraciadamente está afectando y a nuestro país por nuestra ubicación geográfica y nuestras condiciones particulares, somos un pastel muy deseado. Y ahora vemos, lo que sí vemos es también que el gobierno de una forma muy propagandística y buscando aplausos, trata de atribuir esto como que esto es parte de un logro por un cambio de gobierno. Y eso no es verdad. Eso es normal. Esos operativos se han hecho en República Dominicana toda la vida. De la DEA, que todos sabemos que es un mecanismo que responde a la DNCD, a la DEA norteamericana, regularmente es operativo para cazar a algunos narcotraficantes que ellos detectan en República Dominicana. Y ni siquiera lo organizó las autoridades dominicanas, eso viene de los Estados Unidos. Pero qué bien que lo están haciendo. Para eso es precisamente que le estamos pagando un salario en la Procuraduría General de la República. Ese es el trabajo de ellos. Qué bien que están haciendo un trabajo y una labor para detectar todos los tentáculos de esa red de narcotraficantes en nuestro país. Pero no hacer de esto una cruzada política para sacarle también capital político a eso, porque entonces obliga a que los demás partidos entonces se indiquen al gobierno, ¿verdad?, y a las autoridades actuales como los responsables de que tengamos en el Congreso y en el gobierno personas ligadas al narcotráfico. Por eso yo rechazo tanto una como otra. Yo creo que eso es un mal que debemos combatirlo y que la sociedad debe prepararse para permanentemente
luchar en contra de ella y crear mecanismos para evitar que el narcotráfico penetre a nuestras instituciones, pero politizarlo no creo que sea la mejor medida. Ahora, Rubén, no cabe duda de que los políticos están a fuego cruzado en estos momentos. Primero porque se entiende que los partidos políticos y los gobiernos, los partidos, es que han permitido este estado de cosas y que han sido cómplices del modo operandi de esas bandas criminales de narcotraficantes que operan en el país y moviendo una cantidad de millones de dólares impresionantes y la cantidad de gente involucrada, que obviamente ha tenido que contar con la complicidad de autoridades, de funcionarios, de legisladores. Está eso por un lado y lo hacen responsable de este estado de situación, y además en el tema de la ley de lavados se excluyeron ustedes cuando conocieron la ley como sujeto obligado. Es decir, está también el tema que pone el presidente de la Junta Central Electoral de lo que se excedieron del tope. No han dado una explicación, pero tampoco la ley tiene sanción para eso. Entonces están a fuego cruzado los políticos. Esto debe servir de algo, de alguna reflexión interna a los partidos, sí, para que cambien un poco. La reflexión que yo tengo sobre eso es la siguiente. Si seguimos como vamos, y si queremos sacarle todo siempre a los políticos, vamos entonces a llegar a República Dominicana a tener una nueva Venezuela, una nueva Nicaragua, ¿verdad? O un Salvador. Uno de estos países que surgen estos mesías con ideas innovadoras. Nayib Bukele con la criptomoneda, quebrando la economía. O un Bucarán. Y esa serie de individuos que tradicionalmente han estado polulando en los gobiernos latinoamericanos y que al final resultan ser el gran fiasco y el fracaso y la decepción de la sociedad. En República Dominicana, independientemente de que aquí hay un mal compartido, todos somos culpables, no son los políticos. Los políticos de la República Dominicana, y voy a decirlo con mucha propiedad, con todos y nuestros defectos, con todas y nuestras problemáticas, son políticos que el universo de la generalidad prácticamente de los habitantes de América reconocen la valía y la grandeza de ellos. Por ejemplo, ¿quién puede criticar en República Dominicana a un político como Juan Bosch en el mundo? Nadie. Admirado y querido por el globo terráqueo. Pero tiene José Francisco Peña Gómez, ¿qué tú me dices? Admirado y querido. Y el mismo Joaquín Balaguer. De manera que, y aquí nuestros líderes, que han seguido esa, naturalmente, donde hay tanta manzana, algunas se pudren, algunas se dañan. Lo correcto es, y lo que tenemos que hacer es, que esas manzanas que se pudren y se dañan, echarlas a un lado para que no sigan contaminando las demás. Pero no podemos achacarle el tema de la población ni del narcotráfico a las autoridades y al político dominicano. Porque si fuera así, entonces Norteamérica, Estados Unidos y Norteamérica, deberíamos cerrarlo con 4 paredes. Porque en el país donde el narcotráfico es más grande y donde más consumidores y donde más y donde más se lava. Y donde se lava, en los Estados Unidos y Norteamérica. Pero es lógico. Donde más cantidad de narcotraficantes hay y donde más consumen. Aquí no consumimos droga. Ahora se consume allá. Ahora hay que combatirla. Eso no es una responsabilidad de los políticos, ni es responsabilidad de este gobierno, ni es responsabilidad del gobierno. Es responsabilidad pasado, de los políticos, pasado, porque ustedes son los que llegan al poder y deciden y toman decisiones. Y es una responsabilidad de todo, porque el combate al narcotráfico, el combate al crimen organizado, es una responsabilidad de todos los dominicanos. Naturalmente, el que tiene el control del Estado no puede plantear el combate a la delincuencia para dentro de 2 meses, ni 3 meses, ni 2 años. Es ya, porque la República Dominicana a usted lo eligieron para que usted cree los mecanismos necesarios de darle seguridad a la sociedad. De manera que no podemos plantear que el problema es de los políticos, que no hemos permitido nada. Naturalmente algunos partidos han sido débiles a la hora de elegir sus candidatos, tal vez por un tema de recursos, no puedo afirmarlo, por un tema de recursos, y esos partidos hoy estamos viendo los frutos. Esa tempestad y esos vientos trajeron estos lodos y están ahí. Naturalmente esos son hasta ahora procesos en investigación, y como son procesos en investigación no podemos aventurarnos a calificar de narcotraficantes a gente que no ha sido juzgada. Rubén, pero la Junta Central Electoral hace pocos días
presentó una propuesta por escrito de modificación a la ley de partidos y a la ley de régimen electoral, tratando de ver cómo se acota esto y se buscan sanciones. Sin embargo, yo siento como que no ha recibido acogida en los partidos políticos. Mira, estamos analizándola. De hecho, la tengo, anoche estaba leyéndola. Y hay muchas cosas que son positivas, porque y han hecho un buen trabajo desde el punto de vista para el estudio del proyecto, porque te ponen el proyecto a un lado y la modificación, el proyecto, la ley como está por un lado, y la modificación que ellos plantean por otro lado, lo que facilita el entendimiento y el análisis del proyecto que ellos han enviado. Pero vuelvo y te repito, ese tema nosotros como partido lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar, y el partido, la Fuerza del Pueblo, va a fijar una posición en términos global del proyecto como tal. En lo que hemos visto algunas cosas en las cuales estamos de acuerdo, pero también hemos visto otras en las cuales tenemos algún nivel de discrepancia. Cercenarle la capacidad de acción de los partidos políticos no es una medida saludable para ningún país. Para los partidos políticos son la base de sustentación fundamental de la democracia. A donde no hay partidos políticos fuertes y con capacidad de maniobra operacional, no hay democracia. Entonces, si todos estamos luchando porque cada día República Dominicana sea un país con capacidad democrática más amplia, entonces no podemos cercenar el sustento fundamental que sustenta la democracia, que son los partidos políticos. Rubén, ¿en qué está el partido trabajando en estos momentos para tener propuesta, hacerle frente a lo que ha propuesto el presidente Luis Abinader y en esa mesa de diálogo, donde abordarán varios temas que se habrá de producir el encuentro ya? ¿Mañana? Bueno, mañana. ¿Tienen ustedes, a pesar de que el gobierno mañana se supone que se conocerán cuáles son las propuestas de cada una de las reformas y de los temas que pretenden abordar, pero han estado analizando cuál sería la postura o cuáles serían los aportes de la Fuerza del Pueblo? Exactamente como tú planteas, Jacqueline, fue después de una propuesta que le hiciera en su intervención el compañero Radamés Jiménez, que le pidió al gobierno que más que comenzar a reunirse y hablar, que le diga al gobierno que qué es lo que él quiere, cuál es su propuesta, qué es lo que está planteando. Y entonces de ahí se suspendió la reunión para esperar el día de mañana. Nosotros vamos a esperar cuáles son las propuestas que el gobierno va a plantear, las vamos a analizar y vamos a fijar nuestra posición respecto a ese tema. De lo que sí de antemano te adelantamos es que nosotros estamos claros en algunos aspectos que ya el presidente ha dado algunas pinceladas. El presidente me refiero a Luis Abinader, ha dado algunas pinceladas y ha adelantado, ¿verdad?, su punto de vista en ese aspecto, como es el caso del tema de la reforma constitucional. Nosotros estamos total y absolutamente convencidos que ese aspecto no tiene que ser tocado, que no es necesario. La República Dominicana cuenta con un andamiaje en términos legal y de Estado suficiente para que el país pueda manejarse y pueda desenvolverse satisfactoriamente. El PRM no llegó a un país sin instituciones, eso es mentira. El PRM llegó al gobierno con un país institucionalmente fuerte comparado con lo que éramos en el pasado. Un país fuerte con una serie de instrumentos legales que le permiten no solamente el trabajo para buscar el desarrollo de la nación, sino también el tema que ellos más han cacareado, que es el tema de la lucha contra la corrupción. El PRM no ha creado nada. Todos esos instrumentos de tipo legal y administrativo que hay en el Estado Dominicano y con lo cual el PRM está haciendo su campaña y está haciendo su trabajo, y qué bueno que así sea, saludamos esa decisión, en contra de la corrupción y la impunidad. Él la encontró hecha. Estaban ahí y fueron instrumentos y fueron mecanismos que se crearon durante la gestión de gobierno o los gobiernos del presidente Leonel Fernández Reina. En consecuencia, yo creo que en cuanto a lo que es el Estado Dominicano como tal, hay muy poca cosa que hacer, pero estamos en la mejor disposición
de mejorar. Pero lo que haya Rubén, que mejorar. aparentemente todo ese arreglo institucional falló si nos atenemos a las acusaciones que hay contra el procurador anterior, de corrupción, de muchísimas cosas, de haber manejado el expediente Odebrecht. Entonces, Bueno, puede que un funcionario X, en el desenvolvimiento de sus funciones en una institución, puede que haya manejado mal y eso procure y cree las condiciones para que sea sometido a la justicia. No sabemos hasta dónde ese expediente es 100% sólido. Ahora, la Procuraduría está actuando en función de una independencia que ya existe y que está consagrada en la Constitución del 2010, en sus artículos 169 y 170. De manera que si aquí tenemos hoy, y el PRM habla mucho de eso, y el gobierno, de que tienen una justicia independiente, y lo dicen, mandan 1000 bocinas a la calle diciéndolo, y los medios de comunicación, cada vez que habla un solo funcionario dice, tenemos una justicia independiente. Pero ¿independiente por qué? Porque la nombró Luis. No es porque la nombró Luis, es porque la organización del Estado dominicano después del 2010 cambió y concibió dentro de nuestra Constitución y de nuestras leyes, porque también lo tiene la ley 102 del Consejo Nacional del Ministerio Público, le consagró la capacidad de independencia al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República. Entonces, con ese instrumento es que están trabajando. Entonces, tú me digas a mí... pero sin embargo, no cumplen con la ley que le establece un 1.44% al Ministerio Público, no se lo dan. Pero eso no es constitucional, es un aspecto de que el gobierno todos los años, cuando manda el presupuesto al Congreso Nacional, hay un No, pero por eso capítulo, decía, no puede tener independencia presupuestaria si no le dan los recursos que acuerda la pero ley. no le dan los recursos porque los recursos se los tienen consagrados. Lo que pasa es que el gobierno, igual que el Congreso, igual que el 10% para los ayuntamientos, el gobierno todos los años manda en su presentación de presupuesto, manda una variación de esa ley y una dispensa por ese año para no entregar esa cantidad de recursos. Pero vuelvo y te repito, en términos, y a mí así mismo lo dice el artículo 170, la Procuraduría General tiene autonomía financiera y administrativa. Ya por ese simple hecho significa que no está atada, tiene capacidad de accionar. Que debemos buscarle más recursos, ya es otro punto. Eso tiene que ir a la Constitución. Para que una institución tenga mayor nivel de capacidad económica y de recursos para ejercer sus funciones, eso no va al Constitucional. Entonces nosotros estamos en disposición de ver todas las reformas al Estado que tenga el gobierno. Y creo que podrán haber algunas que sea necesario hacer, porque siempre será necesario hacer más reformas. Pero de ahí a decir que vamos a reformar todo esto, eso no es verdad. Con la fiscal usted todavía no tiene una posición definitiva. Con la fiscalía. Con la reforma fiscal. No, nosotros entendemos que es inadecuado en el momento de actuar, que el pueblo dominicano no puede ser castigado una vez más con una reforma para sumarle el pago de la crisis a los que menos tienen, pero vamos a verla. El gobierno ha dicho que solamente van a pagar lo que más tienen. En ese aspecto no estamos de acuerdo, pero vamos a verla. Vamos a discutir cuál es la reforma que el gobierno tiene cuando el gobierno la presente. Hasta ahora no la ha presentado. Rubén, ustedes como legisladores se supone que tienen mucho contacto con la población. Mucho, sí. Y la gente demanda muchas cosas, muchas necesidades. Y hace pocos días el expresidente Leonel Fernández se quejaba mucho de la preocupación que existe sobre el aumento de los precios. Esa demanda, esa denuncia, esa inquietud, esa preocupación le llega a ustedes también. Claro, todos los días. Porque de una u otra manera los legisladores, como bien tú planteas, Jacqueline, tienen contacto con la gente. Y la gente te explica su situación. El legislador tiene una cercanía muy fuerte con la población. Pero aparte yo no tengo que hablar con mucha gente. Yo también lo veo. Pues yo voy al supermercado, yo compro. Y yo te puedo decir, por ejemplo, que un galón de aceite, que antes estaba en 375 pesos, de ese aceite que se usa, manicero, Edial, el otro, ese aceite hoy está a 600 y pico. Se ha subido 200 y pico pesos. Y como ese, todos los productos enlatados, todos los productos de la canasta familiar han aumentado estrepitosamente.
Solamente no lo notan la gente del gobierno, que están ciegos para ver los aumentos de los precios, pero no mudos para defender los desastres que ellos están cometiendo. Entonces, esa ¿El gobierno realidad está cometiendo muchos desastres? Claro que sí. Eso es parte de un desastre. ¿Y tú quieres más desastre que lo que estamos viviendo en este país ahora mismo? No hay seguridad. Mira, ahora el narcotráfico, yo sabía, porque ahora resulta que no tenían copado. La banda criminal más grande que había en República, o que existe en República Dominicana, ha sido supuestamente el Falcón, lo llama, ¿verdad? Es decir, estamos teniendo situaciones difíciles. El gobierno tendrá que reencaminar y reenrumbar sus métodos de trabajo, porque tú no puedes tener toda la semana una crisis planteada en el país. Cuando tú sales un chin, y no es que tú sales, cuando tú dejas de hablar un poquito porque te cansaste ya de los altos precios o de una u otra forma te adaptaste, viene entonces el tema de la inseguridad. Es un problema muy grave. Y las autoridades lo que te dicen cuando te van de la seguridad es que es un problema que lo vamos a resolver en 2 años, que es un problema que no tenemos recursos. No, a usted no lo eligieron ahí para que usted resuelva los problemas, pero usted decía cuando usted era candidato que usted tenía la llave para resolver todos los problemas. Trajo inclusive aquí un experto del gobierno en materia de seguridad. Giuliani creo que se llama. Sí, ¿verdad? Rudolf Giuliani. ¿Y dónde está? Es decir, ¿cuáles fueron las enseñanzas? ¿Cuál fue la clave que te presentaron? Que no hemos podido ponerla en ejecución. Recuérdate que aquí se habló de seguridad y se habló de una mesa de discusión para el tema de seguridad a raíz de la muerte de los 2 pastores en Bonao, cuando venían por aquí, que la policía lo mató. Entonces, no hay un concepto, no hay una definición clara hacia dónde vamos. El gobierno llegó, y honestamente pienso a veces como que cuando llegó al gobierno, no sabía que iban a ser presidente. Y ya en el ejercicio de las funciones, vamos a ver si hacemos esto ahora para ver qué pasa. Luis tiene muy buena aspiración y muy buenos deseos. Y es un hombre bueno. Nosotros entendemos que es un buen hombre y tiene buenas intenciones. Pero la verdad es que su gobierno no lo está ayudando. No lo están ayudando. Muchísimas gracias por tu... Y si lo están ayudando muy poco. Por tu participación. Gracias, Rubén. Te esperamos pronto. Nos vamos a comercial, amables televidentes. En el próximo segmento vamos a conversar con 2 madres de niños autistas para ver las dificultades y las condiciones en el país para tratar ese tipo de problemas.